¿Te has parado a pensar alguna vez en todo lo que puede esconder una frase aparentemente inocente? Corre como una niña, lucha como una niña, lanza como una niña. La pregunta no es qué significa, sino cómo la decimos. Porque el tono cambia todo. Y cuando alguien lo dice, no está describiendo, está señalando, riéndose, comparando y sobre todo reduciendo. ¿Desde cuándo ser una niña es sinónimo de debilidad? ¿Por qué usamos una expresión para burlarnos de alguien? Como si el simple hecho de hacerlo como una niña implicara hacerlo mal. Ahí está el verdadero problema, no en las palabras, sino en lo que arrastra. Una idea repetida tantas veces que dejó de cuestionarse. Una ofensa camuflada de frase hecha. Y ahí, justo ahí, fue donde Always puso el dedo en la llaga. Porque lo que parecía solo una campaña publicitaria escondía algo más profundo. Una herida que llevaba abierta desde hace generaciones y que nadie se había atrevido a mostrar en pantalla con tanta claridad. Este no es solo un anuncio, es un espejo. Uno que te devuelve la mirada y te obliga a preguntarte ¿qué significa realmente hacer algo como una niña? Lo primero que tenemos que entender es qué pasaba antes de esta campaña, antes de que se emitiera, antes de que escucháramos esa frase en voz de una niña con los puños cerrados y la mirada firme. El mundo no se cuestionaba. Like a Girl era simplemente una forma más de insultar, de rebajar, de señalar la supuesta inferioridad de lo femenino, sin que nadie dijera nada. Se usaba en los colegios, en los entrenamientos, en las casas, incluso en los anuncios. Y a día de hoy también se sigue usando. Y también se usaba en los anuncios. La publicidad llevaba décadas vendiendo una imagen de la mujer muy concreta. Siempre perfecta, siempre sonriente, siempre insegura. Y si hablamos de higiene femenina, el panorama era aún peor. Los anuncios de compresas y tampones evitaban mostrar sangre, evitaban hablar de menstruación, evitaban incluso pronunciar la palabra vagina. Todo se reducía a mujeres en pantalones blancos haciendo yoga sobre un fondo azul y sonriendo mientras se sentían seguras. No había lugar para la realidad, no había lugar para la fuerza y mucho menos para la autoestima. Always, la marca detrás de esta campaña, llevaba años en ese juego, pero también estaba atenta, porque mientras otros seguían vendiendo silencios, ellos se dieron cuenta de algo. Las niñas dejan de sentirse seguras justo cuando más lo necesitan. Estudios internos mostraban que, al llegar a la pubertad, la autoestima de las chicas se desplomaba de forma mucho más brusca que la de los chicos. Y no era casualidad, era cultura, sistemático, normalizado. Ahí empezó todo. Antes de que Like a Girl, el mundo estaba lleno de mensajes que reforzaban ese golpe silencioso en la autoestima femenina. Pero nadie había puesto un foco tan directo sobre ese instante preciso en el que una niña pasa de jugar sin miedo a sentirse menos. Y ese era el momento que Always decidió capturar, justo ahí, en ese cruce de caminos. ¿Quién instaló esta idea de debilidad? Porque nadie nace pensando que correr como una niña es algo malo. Nadie llega al mundo creyendo que ser una niña implica ser débil. Nos lo enseñaron. Nos lo repitieron en los patios de colegio. Nos lo susurraron en los anuncios, se grita en los campos de fútbol y lo validan en cada chiste, cada burla, cada gesto que pasa desapercibida, pero deja marca, una marca para toda la vida. El verdadero enemigo de todo esto no tiene un rostro, es un sistema que sin darnos cuenta ha hecho del lenguaje un arma mortal. Y lo más peligroso, una que usamos sin pensar. Cuando un niño lanza una pelota torcida, alguien dice, así a modo de corrección, pareces una niña, y lo dice como quien corrige, como quien enseña. Pero lo que en realidad está diciendo es que no seas débil, no seas torpe, no seas ella. El cine, los videojuegos, los cómics, los dibujos animados mostraban durante décadas lo femenino, se asociaba al rol secundario, al drama, al rescate, a lo pasivo. Y cuando era fuerte, tenía que pagar un precio. Volverse fría, perder sensibilidad o renunciar a su identidad. Incluso el lenguaje periodístico ha sido cómplice. Cuando una mujer lograba algo, se ponía de titular, lo consiguió a pesar de. Cuando un hombre lograba lo mismo, simplemente lo consiguió. Y así, sin quererlo, vamos construyendo una verdad distorsionada.
Una en la que lo masculino es el estándar y lo femenino la excepción. El enemigo es esa estructura invisible que moldea lo que creemos normal, que transforma una frase hecha en una jaula mental, que convence a millones de niñas de que hay una forma correcta de ser y no es la suya. Por eso esta campaña no iba solo de palabras, iba de cortar esa cadena antes de que hiciera más daño, que ya lo había hecho, pero se intentaba cortarla ya. De decir, hasta aquí. Pero ¿por qué el mundo necesitaba un mensaje como este? Porque nadie lo había dicho antes. Y además, porque era urgente y porque durante años demasiadas niñas crecieron creyendo que ser quienes eran era un defecto. El principal argumento a favor de la campaña Like a Girl era tan simple como poderosa. Resignificar una expresión para que dejara de doler. Volver a apropiarse de las palabras y convertir un insulto cotidiano en un grito de orgullo. El vídeo demostraba con una sencillez brutal lo que pasaba. Adultos y adolescentes imitaban cómo corre, pelea o lanza como una niña. Y lo hacían con torpeza, exageración y burla. Pero cuando eran niñas pequeñas quienes lo mostraban, lo hacían con fuerza, sin miedo y sin risa. El mensaje era claro. La inseguridad no viene de dentro. Se aprende, se imita, se hereda. Y ahí fue donde Always hizo algo que pocas marcas se atreven a hacer. Cambió de tema. Dejó de hablar de compresas y empezó a hablar de autoestima. No de productos, sino de propósito. Pero claro, no todo fueron aplausos. Hubo quienes criticaron la campaña, quienes dijeron que era oportunista, que se subió al carro del feminismo para vender más, que usar una causa social como anzuelo publicitario era poco ético. Y es válido pensar esto, porque cuando una multinacional usa el dolor social como materia prima, hay que preguntarse, ¿es marketing con causa o causa con marketing? Always a todo esto respondió con hechos. No se quedó en un spot viral. Creó materiales educativos, impulsó investigaciones, promovió talleres en colegios y visibilizó el problema en varios países. Y sí, vendieron, pero también invirtieron más. La diferencia entre oportunismo y compromiso no está solo en el mensaje, está en lo que haces después del aplauso. En este caso, el mensaje era necesario, no solo porque ayudó a muchas niñas a verse de otra manera, sino porque obligó a muchos adultos a mirarse de frente y a cuidar sus palabras. Fue lo que hizo único a esta campaña, no fue el mensaje en sí, fue cómo lo contaron. La campaña no se limitó a señalar el problema, lo mostró y lo hizo con un lenguaje universal, la emoción. El vídeo comenzaba con una pregunta aparentemente simple. ¿Puedes mostrarme cómo corre una niña? Y entonces las risas, los gestos exagerados, los brazos torpes parecían una broma, pero no lo era. Después entraba en escena las niñas pequeñas, las que aún no habían aprendido a avergonzarse de ellas mismas. Y cuando les pedían que corrieran como una niña, lo hacían en serio, corriendo rápido, con fuerza, con decisión. Ese fue el giro, el punto de quiebre, porque ahí el espectador se daba cuenta de que el problema no está en las niñas, está en lo que el mundo les dice que deberían ser. Y esa realización no llegaba con cifras ni con discursos. Llegaba con una verdad cruda que todos podían reconocer. En algún momento de nuestras vidas también nosotros dejamos de correr con libertad. El insight que sostuvo toda la campaña era brutalmente certero. A esa edad es cuando necesitan confianza. Durante la pubertad, la autoestima de muchas niñas se desploma. No por biología, sino por presión. Presión social, mediático, familiar, escolar. Ahí estaba Always, una marca que por décadas había estado en los cajones del baño, pero no en las conversaciones importantes. Y de esta manera, Like a Girl saltó de las estanterías al debate público. Y lo hizo sin gritar, solo mostrando lo que ya sabíamos, pero quizás no queríamos ver. La campaña ganó premios, sí, fue viral también, pero lo más importante, sembró una semilla. Una semilla que decía, ser una niña no es un insulto, es una identidad, una fuerza, una forma válida y poderosa de estar en el mundo. ¿Sabes lo que vino después del anuncio? Cuando Like a Girl salió a la luz en 2014, no solo se compartió, explotó. En cuestión de días el vídeo se convirtió en viral.
millones de visualizaciones, miles de comentarios, un hashtag en todas partes, Like a Girl. Lo que empezó como un experimento filmado con adolescentes y niñas terminó siendo un movimiento, uno de los más potentes que había visto la publicidad en años. El hashtag Like a Girl, lejos de desvanecerse, se convirtió en una insignia, una forma de decir, sí, soy niña, y eso no significa que sea menos. De hecho, en muchos deportes, escuelas y comunidades se empezó a resignificar la frase. En camisetas, pancartas y discursos, y en boca de niñas, que ahora gritaban lo que antes susurraban. Fue un momento cultural, un giro pequeño, pero poderoso, porque el vídeo tocó algo profundo, y lo que vino después no fue casualidad, fue estrategia, compromiso y continuidad. Always no se conformó con emocionar, quería educar, y eso, en un mundo de campañas fugaces, fue lo que marcó la diferencia. La diferencia entre hacer las cosas y hacer las cosas de manera magnífica. Después de todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Sirvió de algo todo esto? ¿Cambió algo realmente? Porque una cosa es emocionar y otra muy distinta es transformar. Durante los primeros meses, Like a Girl fue un fenómeno. Todo el mundo hablaba del anuncio. Las marcas querían su propia campaña, con conciencia. Muchos espectadores, incluidos los más críticos, reconocían su impacto. Pero con el paso del tiempo, la conversación empezó a enfriarse y aparecieron las dudas. Algunos dijeron que la frase como una niña seguía usándose igual que antes, que el mensaje había sido potente, pero pasajero, que fue otra campaña viral más que desaparecerá cuando llegue la siguiente. Y no les faltaba la razón. Los estereotipos no desaparecen con un anuncio, ni con un hashtag. Cambiar la cultura lleva tiempo, mucho más del que dura una campaña en antena. Además, surgieron otras críticas más profundas. Que Always, como marca, seguía beneficiándose del mismo sistema que criticaba. Que sus productos eran inaccesibles para muchas niñas en países donde la menstruación sigue siendo un tabú. Que era fácil hablar de autoestima desde un spot, pero más difícil garantizar condiciones dignas para todas. Incluso algunas voces feministas acusaron a la campaña de simplificar un problema complejo, de reducir la lucha por la equidad a una frase con buena prensa. ¿Entonces fracasó? Pues no, pero tampoco fue una revolución. El verdadero valor de Like a Girl no está en lo que consiguió por sí sola, sino en lo que desencadenó. Abrió puertas, despertó reflexiones, sembró una duda necesaria en millones de personas. ¿Y si correr como una niña no fuera una burla, sino un eslogan? No cambió el mundo, pero sí ayudó a cambiar una mirada. Y a veces eso es suficiente para empezar algo más grande. Hay anuncios que se ven y otros que se sienten. Like a Girl fue uno de los que se quedan clavados. Porque no necesitabas ser una niña para entenderlo, solo tenías que recordar ese momento en el que empezaste a dudar de ti, esa primera vez que te comparaste, que pensaste que no eras suficiente, que hiciste algo con fuerza y alguien se rió. El anuncio no golpeaba con rabia, lo hacía con ternura, con esa clase de verdad que duele sin gritar. Ver a esas niñas pequeñas correr, lanzar, luchar sin miedo y luego escuchar a un adolescente romperse en cámara diciendo ¿cuándo se volvió un insulto ser como yo? Eso no se olvida. Porque en ese instante no solo veíamos un estereotipo, veíamos una herida, una que muchas llevaban en silencio, una que muchas nunca habían notado. Hasta ahora. De ahí apareció el llanto contenido, la risa nerviosa, la mirada hacia atrás, hacia adentro, la incomodidad seguida de comprensión. Esa fue la verdadera magia de Like a Girl. Nos hizo sentir parte del problema y también parte de la solución. Nos recordó que la forma en que hablamos, imitamos o nos burlamos no es inocencia, que cada gesto arrastra una historia y que cada palabra puede reforzar una cadena o romperla. Lo que nos dejó esta campaña no fue solo una frase resignificada, fue una emoción, una especie de sacudida suave, pero firme, como quien te coge del hombro, te mira a los ojos y te dice ¿te has dado cuenta de lo que estás diciendo? Y cuando un anuncio logra eso, ya no es solo publicidad, es un acto de conciencia. Like a Girl no fue solo una buena campaña, fue una clase magistral sobre lo que sí puede hacer la publicidad cuando se atreve a incomodar con elegancia.
Y de ahí se desaprenden varias lecciones que siguen siendo vigentes hoy. La primera lección: no hace falta vender gritando. El anuncio no hablaba de compresas, no había promociones, ni demostraciones de productos, ni descuentos. Pero sí había una promesa de marca poderosa. Estamos contigo cuando más lo necesitas. Y eso, en el momento más frágil de la adolescencia, vale más que cualquier claim publicitario. La segunda lección: el insight es el corazón. No se trata de inventar un mensaje bonito, se trata de escuchar, observar y entender. El equipo creativo de Leo Burnett trabajó sobre un dato real: la caída abrupta de la autoestima femenina durante la publicidad. Y a partir de ahí construyeron un mensaje con sentido, con propósito y con emoción. La tercera lección: el tono lo es todo. Pudieron hacerlo agresivo, denunciante, pero eligieron la empatía. La campaña no señalaba con el dedo, invitaba a mirar hacia adentro. Y eso es mucho más efectivo cuando lo que buscas no es solo atención, sino transformación. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Ahora que ya lo viste, ahora que ya lo has escuchado, ahora que ya lo sabes, la pregunta es: ¿qué vas a hacer tú con esta frase? Porque puede que no seamos creativos de una gran agencia, puede que no tengamos una marca detrás ni millones de visualizaciones, pero sí tenemos algo más importante: nuestras palabras y nuestras acciones. La próxima vez que escuches a alguien decir, como una niña, en tono de burla, vas a callarte, vas a reírte o vas a cuestionarlo. La publicidad puede sembrar ideas, pero somos nosotros quienes las hacemos crecer y desaparecer. Si tienes un proyecto, una marca o una idea, piensa en esto: ¿desde qué lugar comunicas? ¿A quién le hablas? ¿Estás repitiendo lo de siempre o estás ayudando a construir algo diferente? Porque a lo mejor la campaña no es la que gana premios, es la que deja eco. Y ese eco empieza en la conversación, en cada gesto, en cada decisión. Si te ha gustado este episodio, dale un like, dale un gran like para que puedas seguir haciendo episodios como este. Y suscríbete para no perderte nuevos episodios. Hasta aquí el episodio de Like a Girl, de Always. Hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Chao.